Es perfectamente entendible que las Sagradas Escrituras o la Biblia se vuelvan un nudo o un enredo en la cabeza del común de los creyentes, por cuanto en sí misma contienen una cantidad de relatos disímiles, interesantes unos, pintorescos los otros, fantásticos, grotescos, pero como quiera que sean, están separados unos de otros, y no separados por una hoja de papel o por un título, sino están separados literalmente por siglos, por milenios, y milenios no es una cifra cualquiera, es mucho tiempo. Durante ese tiempo intervienen distintas razas, distintas culturas, distintos imperios, distintos autores, distintas costumbres, distintos gobiernos, distintos dioses, en por lo menos 3 idiomas, como son el griego, el hebreo y el arameo. Entonces, se vuelve un concepto fragmentado, como, como son las Biblias ilustradas para niños. No sé si has tenido en tus manos una de esas Biblias que tienen dibujitos de Adán y Eva en peloticos en un jardín, eh, el Noé, un hombre con túnica y barba blanca y cabello blanco, en el arca siempre se asoma el cuello de una jirafa y hay por ahí el elefante. Se trata de imágenes que impacten la mente del niño, y no puede faltar David y Goliat, y posiblemente Daniel en el foso de los leones, y por supuesto el personaje central, Jesús. Entonces lo veremos acostadito en una canastilla con paja, y sus padres allí recibiendo la visita de los fantásticos e inexistentes 3 Reyes Magos. Bueno, pues ni eran reyes, ni eran tres, pero bueno, las tradiciones son así, y así llegan y así se quedan. Las tradiciones, además, como si fuera poco, todo esto que estamos diciendo, toda esta colcha de retazos, entonces se le carga con leyendas, las caídas de Jesús camino al monte Calvario, monte de la calavera, el Gólgota. Primera caída, segunda caída, tercera caída. Bueno, cómo Dios derribó a Saulo de Tarso de su caballo y él cayó, etcétera, etcétera. Cuando tú lees la Biblia no encuentras ningún caballo, ni ninguna caída de Jesús, ni nada de estas cosas, que Dimas y Gestas, y que Melchor, Gaspar y Baltasar. No, no, no. Por si fuera poco, nos la acaban de enredar con historias basadas en tradiciones populares como Santa Claus o el ratón Pérez o lo que sea, se introducen ahí y se entronizan y abren espacio. Entonces, no sabríamos, cuando nos acercamos sin herramientas a ese libro,
si eso es de dulce, si eso es de sal, si se come frito o se come asado, no sabemos cómo entrarle. Y entonces pues vienen una serie de consejos, pues bueno, bien intencionados. Cómo leer su Biblia en un año: lea un poquito aquí, otro poquito allí, salte, lea 10 versículos de Génesis con 10 versículos de Hechos de los Apóstoles, con 10 versículos de Apocalipsis y 10 de el Evangelio de Lucas, y bueno, y así en 12 meses la lee. Pues claro, el resultado es lo mismo. O sea, en la mente de la persona hay una fragmentación, es como algo salpicado allí de imágenes, de historias. Por eso lo comparaba a la Biblia de los niños, con los dibujitos. Entonces, miremos por ejemplo qué hace el libro de Job. ¿Dónde está? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí después de Esther y antes de los Salmos? La gente no sabe. Entonces lee Job, entonces la paciencia del santo Job. El santo Job. Nadie habla de ningún otro santo del Antiguo Testamento, a no ser Sansón. Pero de resto, nadie habla de San Abraham, ni San Isaac, ni San Jacob, ni de San Salomón. No, el santo Job es el único. ¿Y por qué está ahí? ¿Por qué no está insertado en otra parte para que cronológicamente la persona no se pierda? Es una época indefinida. Quizás es como un protosacerdocio patriarcal que es, por supuesto, anterior al orden levítico. Está Job ofreciendo sacrificios como padre de familia, no como sacerdote, por los pecados de sus hijos. Un sacerdote familiar es algo que normalmente la persona lo lee, no lo piensa, pero si lo piensa se confunde. Lee un libro como Esther y no aparece el nombre de Dios de ninguna manera. Yahweh o Jehová no aparece, ni Elohim, ni el Yod-Hei, Vav-Hei, no aparece nada. ¿Y por qué está ahí? No entendemos por qué se citan 11 libros que no están, etcétera, tantas cosas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos todos los jueves una reunión que es Cultura y Misterios Bíblicos. Y no quiero contribuir a acabar de despedazar esa colcha de retazos, sino por el contrario, aportar de alguna manera a explicar o alumbrar partes fundamentales de la escritura, pero con un método unificador que nos ensamble como lo estamos haciendo en el resto de reuniones que tenemos. ¿Cómo podríamos ensamblar? ¿Qué método utilizar? Entonces me he propuesto arrancar, iniciar, partir de una porción del libro de Gálatas o de la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, capítulo 4. Dice desde el versículo 21, ya lo hemos estudiado cuando nos asomamos un poco a los 2 pactos. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y continúa el relato, pues expresando y concluyendo que nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien. Pienso y me he propuesto partir de allí porque es una luz muy importante. No me voy a referir a la libre, ni a la esclava, ni a los dos pactos, no, sino a la metodología, a que el espíritu de revelación utilizó al apóstol Pablo para mostrar que un relato bíblico tiene un significado, en este caso, que no es el literal. Ahí está diciendo, tú lees tu libro de Génesis y ahí te habla de que Abraham tenía a su mujer, que era su hermana Sara, y ella a su vez tenía una sierva que se llamaba Agar, y como pasaba el tiempo y no tenían hijos, entonces ella le dice, allégate a mi sierva, y fue así como nace Ismael, etcétera, etcétera. Ustedes conocen la historia. No digo relatar esa historia, que ya la conocen, sino trabajar ese método. El Espíritu nos está mostrando y nos está demostrando que los textos, los relatos, las historias, sea lo que se conoce como el diluvio universal, la creación del mundo, la formación del primer hombre, la edad patriarcal o la era patriarcal o la prepatriarcal, la era antediluviana, la postdiluviana. ¿Qué significa que aparte de la historia? Porque en esto sí debemos estar claros. La Biblia no es un libro ni de ciencia ni de historia. Podemos encontrar referencias a una cosa o a otra y ubicarlas en distintas disciplinas, en la arqueología, en la geología, en la geografía, en la historia, en la literatura, distintas ciencias, distintas artes, distintas disciplinas intervienen o aparecen, pero no es un libro de arte, no es un libro de ciencia, no. Los hombres lo han convertido en un libro de religión, sí, pero ya hemos explicado lo que significa religión. ¿Cómo podremos tener acceso a las palabras de vida como los textos que hemos mencionado y como las palabras que hemos compartido? ¿Cómo podemos continuar y profundizar en ellas? Entonces, algunos estarán atentos, bueno, ¿cuál es el misterio que vamos a descifrar hoy? Bueno, demoré un poco de tiempo buscando el método para poder ilustrar y narrar las porciones. Si decimos vamos a mirar periodo de la cautividad, o periodo del éxodo, o periodo de la gracia, o periodo de la peregrinación, o periodo bueno, no sé. Nos asomamos a ellos, los leemos y les damos el sentido
de profundidad como el que acabo de leer. Entonces, este es cortesía de la casa, es decir, es un regalo que el apóstol Pablo nos lo dejó ahí, de una vez, diciendo, ahí no dice esto, sino dice aquello. Hay más, por ejemplo, el famoso texto, no pondrás bozal al buey que trille, que es uno de los 613 mandamientos que aparecen en el libro de la ley. Y el apóstol lo descifra o lo rompe la cáscara para sacar a la clara y la yema que estaban ahí. Y dice, esto no se escribió para los bueyes. Ahí dice buey, pero buey no quiere decir buey. No, esto se escribió por nosotros, los siervos de la palabra, y trae la enseñanza. Es absolutamente revelacional, claro, porque por siglos y siglos y por 1000 años y más, los hombres cumplían con no ponerle el bozal al buey. O los hombres estudiaban sobre Sara y Agar. Pero el entendimiento de que esas mujeres, pues sí, existieron, pero esas mujeres son los dos pactos. Y a su vez cada una es un monte. Impresionante. Entonces, este es el método que vamos a trabajar. Procediendo pues de esta manera y utilizando este método tan sencillo, creo que vamos a poder llegar a la quinta esencia de los mensajes, a la médula, al tuétano mismo, al corazón de cada relato. Que a propósito, la palabra corazón en hebreo es lev, y lev es una palabra compuesta por la bet y la lamet. La bet es la primera letra del libro de Bereshit y la lamet es la última letra del libro de Devarim, o sea, la Torá empieza con Bet y termina con Lamet. O sea, ahí está diciéndonos, si logran desentrañar al menos esa porción de las escrituras, ya tienen el corazón por lo menos de las escrituras hebraicas, hebraicas arameas, de lo que conocemos como el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento comúnmente. Ya puliremos lenguaje, pero así, ahí vamos. Entonces, el tiempo se nos está agotando, se nos acabó, mejor dicho. Para que no nos vayamos blanqueados, les voy a compartir algo así relámpago, casi como una perla, pero no es una perla, sino que es un poquito de la historia nuestra, caballero. Póngame atención. La historia de nosotros como pueblo congregacional. Esto nace en un país tercermundista del norte Caribe de Sudamérica, que es no norte Caribe, perdón, norte de Sudamérica. El Caribe se me chispoteó por la residencia en Barranquilla, pero es un lapsus, ustedes me perdonan. En el norte de Sudamérica está este territorio colombiano, pero históricamente el proceso nace oficialmente en la ciudad capital de Colombia, en la ciudad de Bogotá. Bueno, voy a
contarles así rápidamente. En el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Y entonces, utilizando un método como al revés de como nosotros escribimos o como nosotros procesamos la lectoescritura, si colocamos el alefbet al leído desde la tab hasta la alef, o sea, de la última a la primera, no de la primera a la última, entonces vamos a encontrar que la primera letra pues es la que oficialmente es la última, por supuesto, la tab, y la última será la primera. Entonces la bet, que es la segunda letra, será la letra número 21, porque son 22. Es la penúltima, o sea, es la 7 más 7 más 7. La bet de Bereshit, la bet de en el principio. Así funciona en la Biblia, todo principia en la bet, pero todo proviene de la ale. En el caso de nosotros, como pueblo, nuestra historia sencilla, pues claro, todo inicia en Bogotá, que se escribe también pues con la bet de Bereshit. Pero Bogotá como congregación, como Kehilá, como eclesia, nace en un pueblito a 70 kilómetros de Bogotá. Y ese pueblito se llama Apulo. Y Apulo se escribe con la Alet. Entonces son cosas bonitas de la historia que están ahí, de la historia nuestra, como les decía. Bueno, no estamos revelando un misterio, estamos compartiendo una anécdota de familia, de la familia de la fe. Pero vamos a trabajar juiciosamente y se me ocurre también para compensar, vamos a meter un día que nos supla la cultura y misterios bíblicos adicional, porque hoy no lo hicimos. Y entonces me siento en deuda con ustedes, solo les aporté el método. Entonces es posible que mañana o en otro momento tengamos esa reunión, o el lunes, o el martes, o el miércoles, y más la del jueves. O sea, compensemos, como es una en la semana, tengamos dos. Es una idea. Estoy leyendo todos los chats, si ustedes están de acuerdo y me dicen ahí que sí, pues nos vamos así. Si no, seguimos con uno, no hay problema. Estamos edificando el cuerpo y la escritura dice que el cuerpo se edifica de manera concertada. Y entonces estamos iniciando ese proceso. Un fuerte abrazo para todos. Feliz noche.